Listo. Ya, sí pueden ver mi pantalla. Sí, no. Josué. Está cargándome todavía. Ya, Supongo que se ve. está listo. Un ratito. Ok, ya se cargó. Sí, profe, ya se ve. Listo. Entonces empecemos, ¿ya? La anterior clase, las anteriores clases habíamos empezado con esto de los movimientos, ¿no es cierto? Habíamos primero visto el movimiento rectilíneo uniforme y luego nos pasamos al uniformemente variado, donde después de él veíamos este de movimiento en caída libre y movimiento vertical, y básicamente era el movimiento rectilíneo uniformemente variado con la única diferencia de que la aceleración va a ser igual a la gravedad en el caso de que sea caída libre o igual a menos la gravedad en el caso de que sea un movimiento hacia arriba vertical, ¿no es cierto? Y veíamos que son los ejercicios bastante parecidos, pero ahora de manera vertical. Y pues las formulitas que tendríamos que utilizar son exactamente las mismas, ¿no es cierto? Son exactamente las mismas que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero ahora en vez de aceleración nosotros tenemos que cambiar por gravedad. Habíamos empezado con este ejercicio de aquí, que era bastante parecido al de un policía motorizado, ¿no es cierto? Veíamos que este de la flechita se lanzó a un tiempo 0 segundos, luego esta flechita se lanzó 3 segundos tarde. Y pues lo que teníamos que hacer es acá colocar t-3 y básicamente ahí estaría ya, básicamente todo, ¿no es cierto? Luego igualábamos tal cual hicimos ese ejercicio del policía motorizado y obteníamos el tiempo, ¿ya? A pesar de que el tiempo no nos pedían, pues nosotros teníamos que encontrarlo para poder luego determinar cuál es la altura a la que se encuentra, ¿ya? Y habíamos hecho ese único ejercicio. Ahora vamos a pasar a hacer este ejercicio de aquí. Este ejercicio es un clásico que asoma en las pruebas para los de la poli. Pero ya vamos a ver por qué. Así que cópienle ya. No recuerdo si ya les hice copiar. Josué, no copiaron, ¿verdad? ¿O sí? No, todavía no. Ya. Algo que iba a decir, Jair, por si acaso viste las clases grabadas. No he alcanzado a ver todas, supongo. Aún no veo todas, profe. Ya, bueno. Pero este tema usualmente se ve en el colegio, ¿ya? Así que no creo que no te vayas a estar tan perdido, ¿ya? Em, Entonces copien el ejercicio, ¿ya? Y me avisan cuando acaben de copiar. Listo, chicos. Entonces le vamos a hacer, ¿ya? El ejercicio me dice, un obrero de la construcción
se encuentra en el piso 5 de un edificio en obra. Si cada piso tiene 3 metros de alto y el obrero observa durante 0,2 segundos pasar por su piso un martillo en caída libre, determine desde qué piso se dejó caer el martillo, ¿ya? Así que lo primero que vamos a hacer es un grafiquito. Voy a hacer un gráfico de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Digamos que este de aquí es el edificio. Así. ¿Ya? Pues sabemos nosotros también que el edificio va a estar dividido por pisos, ¿no es cierto? Aquí estaría un piso así. Y pues esto de igual manera así. Aquí uno. Aquí otro. 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 Y así, ¿no es cierto? Digamos que ese es el edificio. ¿Ya? Cada uno de estos pisos, el ejercicio me dice que va a tener una altura de 3 metros, ¿no es cierto? Entonces sabemos que desde aquí hasta acá hay 3 metros, así que pongámosle en azul. 3 metros, y así sucesivamente, ¿no es cierto? 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros, ¿ya? Ojo, este de aquí vendría a ser el piso 1. Este sería el piso 2, piso 3, piso 4, piso 5, piso 6, piso 7, piso 8, piso 9, 10 y 11. ¿Ya? Que podrían ser más pisos, pero solo voy a dibujar 11 pisos. Me dice que el obrero está en el piso 5, así que justo aquí está el obrero. ¿Ya? Y me dice que este obrero observa pasar durante 0,2 segundos por su piso un martillo en caída libre. Eso quiere decir que va a haber un martillo, no sé cómo graficar un martillo, así, ¿ya? Y pues el obrero va a verle al martillo justo cuando empiece su piso, ¿no es cierto? Empiece desde arriba. Justo aquí le va a ver. Pasan 0,2 segundos, el martillo va a pasar por aquí y justo cuando llegue acá le va a dejar de ver, ¿no es cierto? Porque ya pasó por su piso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Vamos a dividir todo esto en tramos. Desde donde se haya lanzado le vamos a poner el punto A, no sabemos desde dónde es. Justo desde donde empieza el piso del obrero le vamos a poner B. Y donde termina el piso del obrero le vamos a poner C. ¿Ya? Eso tenemos primerito. Luego, pues, me dice que debo determinar desde qué piso se dejó caer el martillo. Si es que yo quiero determinar desde qué piso se dejó caer el martillo, yo necesito determinar una distancia, ¿no es cierto? Necesito determinar la distancia desde aquí hasta algún punto de por ahí arriba. Necesito determinar esta distancia de aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que en toda esta distancia de acá abajo yo la puedo encontrar, ¿no es cierto? Porque sé que cada uno vale 3, así que 3 por 5 me quedaría 15. Y ya sabríamos que hasta acá hay 15 metros, ¿ya? Entonces, pues la distancia que yo encuentre acá solo tendría que aumentarle y luego volver a dividir para 3 y obtener cuál piso es. Así que el objetivo es encontrar cuánto vale esa distancia de ahí. Y listo. Algo que también me estoy olvidando aquí es que durante este tramo, o mejor dicho, el martillo se tarda en ir desde B hasta C un tiempo de 2 segundos. Así que se tarda 0,2 segundos. Y ya. Por tanto, pues empecemos. Se me ocurre a mí trabajar o empezar trabajando desde el tramo AB, ¿ya? Tramo AB. Yo sé que en el tramo AB necesito encontrar una distancia, ¿no es cierto? Necesito encontrar una distancia. Sin embargo, no tengo el tiempo. No me dio ningún tiempo de esto de aquí. Así que la única formulita que utilizaba la distancia y no tenía el tiempo era la siguiente. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Ya? Aplicado esto a nuestro ejercicio, estamos trabajando en el tramo AB, por tanto la velocidad final vendría a ser la velocidad en B, esto al cuadrado, va a ser igual a, la velocidad inicial sería la velocidad en A al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que la aceleración le vamos a tomar como la gravedad, ¿no es cierto? En este caso es positiva y multiplicado por la distancia, que es lo que nosotros estamos buscando. ¿Listo? Ahora, leamos otra vez. Me dice que si... Ya. Me dice que observa pasar un martillo en caída libre, ¿no es cierto? Una condición de caída libre que lo habíamos visto justo acá arriba es que la velocidad con la que se va a lanzar va a ser cero, ¿no es cierto? Es decir, solo se le suelta y se deja caer. Por tanto, la velocidad en A o la velocidad desde donde se haya lanzado va a ser cero. Esto de aquí va a ser cero.
y por tanto yo tengo que la velocidad en v al cuadrado va a ser igual a 2 veces la gravedad, que sería 2 por 10, multiplicado por la distancia que yo estoy buscando. Sin embargo, yo no tengo esta velocidad v. Así que, ¿qué tendría que hacer? Pues trabajar en otro tramo, ¿no es cierto? Voy a trabajar ahora en el tramo BC, porque en el tramo BC la velocidad en v se convierte en una velocidad inicial, ¿no es cierto? Yo, ¿qué nomás tengo del tramo BC? Yo sé que el tramo BC tiene una longitud de 3 metros y tengo un tiempo, ¿no es cierto? Así que como tengo una distancia y tengo un tiempo, yo puedo utilizar la única formulita que tenía esas dos variables. Es decir, la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aplicado a nuestro ejercicio, la distancia vale 3 metros, ¿no es cierto? Porque me dijo que cada piso mide 3 metros, 3 metros, 3 metros. Así que aquí ponemos 3. Esto es igual a, la velocidad inicial sería la velocidad en el punto B. El tiempo me dice que es 0,2 segundos, ¿no es cierto? Se tardó 0,2 segundos en ir desde B hasta C. Por tanto, yo aquí pongo 0,2. Más un medio de la aceleración. La aceleración le vamos a tomar la gravedad, y en este caso la gravedad le ponemos de 10. Y esto multiplicado por el tiempo al cuadrado, que sería 0,2 al cuadrado. Y ya, vemos que tenemos una ecuación únicamente en función de la velocidad en el punto B. Por tanto, pues yo tengo o yo puedo despejar eso y reemplazar. Aquí seguiría este con este y me quedaría 5. Y despejado poniéndole directamente en la calculadora, nosotros obtendríamos o tendríamos que poner 3 menos 5 por 0,2 al cuadrado y esto dividido para 0,2. ¿Ya? De tal manera que obtendríamos una velocidad en el punto B de 14 metros sobre segundos. ¿Ya? Entonces, justo acá el martillo está llegando con una velocidad de 14 metros sobre segundos. Entonces, como yo tengo la velocidad en B, yo vuelvo acá y digo, entonces, en vez de velocidad de B, pongo 14 al cuadrado y esto es igual a 2 por 10 y esto por la distancia. Despejando tendría la distancia es igual a 14 al cuadrado dividido para 2 por 10, que sería 20, ¿no es cierto? Entonces ya, obtendríamos una distancia de 9,8 metros. Y listo. Entonces, a partir de aquí, va a ser, o el martillo fue lanzado 9,8 metros más arriba. Entonces vamos a ver, o vamos a ver cómo vamos a interpretar para determinar desde qué piso se dejó caer el martillo. Así que voy a volver a copiarme este grafiquito acá abajo solo para explicarles. ¿Ya? Tendríamos así, ¿no es cierto? Borramos esto de aquí. Sabemos que el obrero está ahí. ¿Ya? Por lógica, si cada piso tiene 3 metros y está en el piso 5, hasta acá va a haber una distancia de 5 metros. ¿Qué digo? 5 metros. De 15 metros, ¿no es cierto? 15 metros. A su vez me dice que, el, me dice que la distancia que hay desde aquí hasta arriba es de 9,8, así que pongamos 9,8 metros. ¿Ya? Entonces, 15 metros. Si yo al 15 le divido para la longitud que hay aquí, ¿no es cierto? No, ¿saben qué? Tanto pues la distancia total desde donde se lanza hacia acá arriba va a ser de 15, 24,8 metros, ¿ya? Ahora sí volvamos a eso. Si yo a este 15 le divido para la longitud de cada piso, 15 para 3, el resultado es 5, ¿no es cierto? Por tanto decimos fue desde el piso 5. Ahora, si es que yo hago, siguiendo la misma lógica, este 24,8 le divido para 3 porque cada piso tiene 3 metros, el resultado va a ser, déjame ver, 8,26. El resultado va a ser 8,26 metros, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿entonces se lanzó desde el piso 8? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está lanzando 8,26, es decir, desde el piso 8, 26 metros, 26 centímetros, no, 0,26 metros más arriba, ¿ya? Eso quiere decir que estamos yendo piso 5, piso 6, piso 7 y piso 8. 8,26, así que se estaría lanzando desde el piso 8 un poco más arriba, ¿no es cierto? Y esto de aquí, pues básicamente sería el piso 9. ¿Ya? Y esa es la gran confusión cuando resuelven este tipo de ejercicios de los estudiantes. Por tanto, se lanza desde el piso 9. O desde el piso 9. ¿Ya? Y esta de aquí, pues sería la respuesta del ejercicio, ¿ya? En sí, la gráfica no la tendrían que hacer. Si es que ya entendieron directamente que
8,26 es lo mismo que poner desde el piso 9, pues ya, bastaba con eso, ¿ya? Pero es más o menos la explicación de por qué es eso. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Dalila, Sí, todo claro. ya. Jair Sí, profe. y Josué. Sí, también. Listo, ¿ya? Entonces, como les dije, pues este fue un ejercicio de una prueba. Déjame ver, una prueba de examen creo que fue. No, no exactamente el mismo, pero fue bastante parecido. No, era de otra entonces. Pero ya, continuemos, ¿ya? Ahora tenemos aquí nuestro último ejercicio de movimiento de caída libre. Ese en cambio es de lanzamiento vertical. Así que cópienle ya. Y ya lo hacemos. Listo, chicos. Entonces le vamos a hacer, ¿ya? El ejercicio me dice, un cohete despega verticalmente con una aceleración constante de 29,4 metros sobre segundos al cuadrado, debido a la quema de su poco combustible, con masa despreciable. El mismo que dura 4 segundos y se agota. A partir de ello, me dice que debo determinar la velocidad del cohete a los 4 segundos y la altura máxima alcanzada. Así que, para entender mejor el ejercicio, vamos a realizar una representación gráfica de más o menos lo que nos está diciendo, ¿ya? Vamos a poner que el cohete está aquí inicialmente. ¿Ya? Aquí inicialmente. Luego me dice que el cohete va a salir desde aquí, obviamente hacia arriba, verticalmente, ¿ya? Con una aceleración de 29,4 metros sobre segundos, ¿ya? Si es que sale, pues va a empezar a subir así, ¿no es cierto? Así, 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 pero me dice que tiene poco combustible y que ese combustible solo le dura 4 segundos, así que a los 4 segundos va a alcanzar una altura que va a ser hasta por acá, ¿ya? Tendríamos hasta por ahí. Luego, me dice que se le agotó justo acá arriba, ¿no es cierto? Así que vamos a ir poniendo a este de acá el punto A, justo aquí punto B, y veamos. En el punto A nosotros sabemos que el cohete, todo cohete mejor dicho, sale con una velocidad de 0 metros sobre segundos, ¿no es cierto? Sale. Pero este cohete va a alzarse debido a que tiene una aceleración, así que le vamos a poner esta aceleración de 29,4 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Y todo esto sucede pues al tiempo 0 segundos. Luego, en el punto B, me dice que deja de tener esta aceleración, ¿no es cierto? Entonces, si deja de tener esa aceleración, eso quiere decir que va a tener una nueva aceleración que va a ser la aceleración de la gravedad. Y va a estar dirigida ya no hacia arriba, ¿no es cierto? Sino que ahora va a estar yéndose hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Me dice que todo esto sucede al tiempo 4 segundos. Y a su vez me dice que debo encontrar la velocidad del cohete a los 4 segundos. Así que aquí vamos a poner la velocidad en B. No la tengo, ¿ya? Pero nosotros sabemos que
Cuando el cohete deje de tener la aceleración de 29,4, o sea, llegó acá y de una desapareció esa aceleración, va a seguir teniendo una determinada velocidad, ¿no es cierto? Entonces, gracias a esa pequeñísima velocidad que es la que nos están solicitando, gracias a esa velocidad que va a obtener, el cohete no es que de una empieza a caer, ¿no es cierto? Sino que va a avanzar a una determinada altura, va a llegar a su altura máxima y luego cuando llegue acá, ahí sí va a empezar a caer. Así que le vamos a poner ahí y a este de acá le vamos a llamar el punto C. ¿Ya? De tal manera que en el punto C la velocidad va a ser máxima, ¿no es cierto? La velocidad en C va a ser 0 metros sobre segundos y pues la aceleración seguiría siendo menos la gravedad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí un movimiento rectilíneo uniformemente variado y acá arriba tenemos un movimiento de lanzamiento vertical. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Entonces, borramos esto de aquí. ¿Y cómo vamos a hacer? Me dice que debo determinar la velocidad, aquí está. Luego me dice que debo determinar la altura máxima alcanzada, pero yo no tengo una formulita mágica que me dé la altura máxima de todo el movimiento de una, ¿no es cierto? Yo tengo que trabajar en tramos. Tengo que trabajar o tengo que encontrar cuál es la altura que recorre en este pequeño tramo de aquí, así que le vamos a llamar H1, y cuál es la altura que recorre en el segundo tramo, en este tramo de acá, y que le vamos a llamar H2. Si es que yo encuentro cuánto valen esas alturas, yo voy a poder determinar la altura total, ¿no es cierto? Así que a la altura total le vamos a llamar h. ¿Ya? Y listo. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que empecemos trabajando en tramos. Yo digo, voy a trabajar en el tramo AB. Y voy a trabajar en ese tramo para poder encontrar cuál es la velocidad con la que llega acá. ¿Ya? Entonces, si yo necesito una velocidad, tengo un tiempo. ¿Qué formulita podría utilizar? Y no tengo la distancia. La formulita que utiliza velocidad y tiempo y sin distancia es la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esa formulita, ¿no es cierto? Ahora, aplicándole a nuestro ejercicio, aquí es el punto inicial. El punto final es acá, así que la velocidad sería la velocidad en B. Esto es igual a la velocidad inicial, el punto inicial es en A, así que sería la velocidad en A. Más, aquí no es la gravedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una aceleración que me dio el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces sería más la aceleración que nos está dando multiplicado por el tiempo. Ahora sí, reemplazamos, ¿no es cierto? Lo que yo busco es la velocidad en B. La velocidad en A es 0. La aceleración es B 29,4. Y el tiempo que tarda en ir desde A hasta B es 4 segundos, así que yo aquí pongo 4. Por tanto, yo tendría que la velocidad en el punto B va a ser de 117,6 metros sobre segundos. Y ahí está clarísimo, ¿no es cierto? En este punto B llega con 117,6 metros sobre segundos. Así que gracias a esa velocidad que tiene va a seguir subiendo a pesar de que ya no tenga esta aceleración y a pesar de que ahora la aceleración está en sentido contrario, ¿no es cierto? Así que ya, hemos encontrado la primera respuesta de nuestro ejercicio. Le encerramos en un cuadradito y seguimos. Ahora me dice que debo determinar la altura máxima alcanzada, ¿no es cierto? Para determinar esa altura ya vimos que debo ir determinando la altura de cada tramo. Así que se me ocurre seguir trabajando en el tramo AB para encontrar cuánto vale esta H1. Y una formulita que tenía la distancia y tenía el tiempo era la siguiente, ¿no es cierto? Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué uso esta? Porque yo busco una distancia, ¿no es cierto? Y yo tengo el tiempo de 4 segundos. Así que tengo tiempo, tengo la velocidad inicial y tengo la aceleración. Básicamente tengo todo, ¿no es cierto? Ustedes me dirán, profe, ¿por qué no uso velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia? Pues también valía, ¿no es cierto? Porque yo tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial, tengo la aceleración y lo que busco es la distancia. Así que con cualquiera de las dos se podía solucionar. En este caso yo quiero trabajar con esta, así que sigamos, apliquémosle esta formulita a nuestro ejercicio. En vez de distancia sería h1. En vez de velocidad inicial sería la velocidad en a. En vez de tiempo, pues sigue siendo tiempo. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo. h1 va a ser igual a, la velocidad en el punto A es 0, ¿no es cierto? Así que todo esto de aquí es 0. Me quedaría solo un medio de la aceleración. La aceleración es 29,4, así que pongo 29,4. Y el tiempo, pues el tiempo me dice que va desde A hasta B en 4 segundos, así que yo pongo 4 al cuadrado. Y tendría que H1 va a ser igual a 4 al cuadrado, 235,2. H1 es igual a 235
2 y esto es en metros. Así que ya tengo cuánto vale H1, ¿ya? Ahora lo que tendría que hacer es encontrar cuánto vale H2 y listo, ¿no es cierto? Ya tendría cuánto vale H. Así que para encontrar H2 yo necesito trabajar en el otro tramo. Es decir, necesito trabajar ahora, hagámoslo aquí mismo. Necesito trabajar ahora en el tramo BC, ¿ya? Vemos que en el tramo BC la aceleración deja de ser 29,4 y se transforma en menos la gravedad, pero sigue siendo un movimiento rectilíneo uniformemente variado, así que debería utilizar las mismas formulitas. En este caso, o en este tramo de aquí, yo busco una distancia, pero yo no tengo un tiempo, ¿no es cierto? Y la formulita que utiliza la distancia y no utiliza el tiempo es la siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, ¿ya? Ven que estas tres formulitas siempre las vamos a utilizar. Así que tienen que estar clarísimos con esas formulitas. Si es que no se las aprenden aún, pues no sé, anotárselas en un papelito y tenerlas ahí al ladito cada que resuelvan los ejercicios, ¿ya? Siempre alguna de las tres tenemos que utilizar. En este caso, el ejercicio lo hice para que utilicemos las tres, para que vean cómo funcionan. Pero ya saben que esta también podríamos utilizarla acá arriba, pero esta de arriba no podíamos utilizarla acá abajo porque no tenemos el tiempo. Así que veamos, apliquémosla a nuestro ejercicio. La velocidad final sería la velocidad en c al cuadrado. La inicial sería la velocidad en b al cuadrado, más 2 veces la aceleración. La aceleración sería menos la gravedad. ¿Por qué? Porque está yendo hacia arriba, ¿no es cierto? El cohete. Pero la gravedad es hacia abajo, así que menos la gravedad. Y esto por la distancia que en este caso es h2. Ahora sí, la velocidad en c es cero. ¿Por qué? Porque va a alcanzar una altura máxima, ¿no es cierto? Y en el punto máximo la velocidad es cero, así que cero es igual a... La velocidad en b yo la obtuve acá arriba, es 117,6 al cuadrado, más 2 veces, bueno, saquémosle el menos directamente, menos 2 por 10 y por h2. Y listo. De esta manera yo tendría que despejar cuánto vale h2, que sería menos 117,6 al cuadrado, dividido para menos 20 menos y esto, y tendríamos que H2 es igual a 691,48 metros. Listo. He encontrado cuánto vale H2. Por tanto, yo digo, lo que me estaban pidiendo es cuánto vale la altura total, así que H es igual a H1 más H2. H es igual a H1 valía 235,2. H2 vale lo que acabo de obtener, 691,48, y por tanto obtendría que el H total va a ser igual a 926,68 metros. Y por tanto, pues, esta de aquí sería la otra solución del ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? Déjenme ver qué temas siguen. Ujú. Listo. Josué, ¿de acuerdo? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Eh, Se quedó ahí. Jair, ¿todo claro? Sí, profe. ¿Y Dalila? Sí, profe. Buenas. ¿Ya? Entonces con ese ejercicio pues moriría esto de... Déjenme ver aquí. Con este ejercicio pues moriría este tema de caída libre y ahora sí nos pasaríamos a movimiento parabólico, ¿ya? Que a pesar de que sea un nuevo tema, nosotros vamos a tener que seguir trabajando con MRU y MRV, porque ya van a ver por qué. Así que espérenme un ratito. It's very strange. Ujú. Ay, no puede ser.
Mm. Listo. Entonces veamos, pues. Veamos. Jóvenes. Ya. Entonces, como les dije, vamos a pasar ahora a movimiento parabólico. Sin embargo, en este movimiento también vamos a ver los otros movimientos, ¿ya? Este movimiento es una mezcla de dos movimientos y ya vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Entonces tendríamos ese y 3 ejercicios, que no sé si alcancemos a verlos todos hoy, pero empecemos. Este es uno de los temas que más se les sabe complicar a los estudiantes, así que mucha atención en este de aquí. Empezamos. El movimiento parabólico. Primerito, para que una partícula describa un movimiento parabólico debe cumplir dos condiciones. Su aceleración debe ser constante y la velocidad inicial no puede ser cero y tampoco puede formar un ángulo de 0 o 180 grados con la aceleración. ¿Por qué? Porque básicamente se convertiría en un movimiento rectilíneo. Entonces, como para entender este movimiento de una mejor manera, vamos a realizar un gráfico bastante grandecito. Así que le voy a poner desde aquí hasta por acá. ¿Ya? Ese sería nuestro gráfico. Así que déjenme, le pongo de este color. Y pues tendría que hacer un movimiento parabólico que me quedaría... No sé si me salga bien a la primera, esperemos que sí. No. Bueno, este está más decente. ¿Ya? Entonces, este va a ser nuestra parábola. Y en este de aquí, pues le vamos a anotar ciertas cositas que ustedes deben tener en cuenta. Primerito, ¿qué vamos a tener? Para que suceda este movimiento, nosotros necesariamente necesitamos una velocidad y la velocidad va a tener componentes. Obligatoriamente la velocidad tiene que estar algo así, ¿no es cierto? ¿Para qué? Pues para que forme un ángulo y pueda formarse esto de acá. ¿Por qué? Porque si la velocidad solo estuviera arriba, se convertiría en un movimiento vertical, o si la velocidad estuviera solo así, sería un movimiento rectilíneo, ¿no es cierto? Pero si ahora está así media mezcladita, pues ahora va a convertirse en un movimiento parabólico. Por tanto, pues este de aquí sería el vector velocidad. Le vamos a poner aquí el vector velocidad, pero un vector velocidad inicial, ¿ya? Como vemos, pues este vector velocidad va a tener sus componentes, ¿no es cierto? Una componente va a estar dirigida hacia acá, que le vamos a poner, no sé, de rosado, ¿ya? Y otra componente que va a estar dirigida hacia la parte de arriba, hacia acá, le vamos a poner de verde, ¿ya? Esta componente que está yéndose hacia el eje X, pues va a ser la velocidad en el eje X, ¿no es cierto? Y la que está yéndose hacia el eje Y, pues sería la velocidad en el eje Y. Hasta ahí tendríamos eso de ahí, ¿ya? A su vez, pues nosotros aquí tendríamos que esto está formando un ángulo, que a este ángulo le vamos a llamar, llamémosle ángulo teta, ¿ya? ¿Y ya? Necesitamos eso inicialmente para que suceda un movimiento de este tipo. Ahora, ¿qué análisis ustedes más van a tener por acá? ¿Ya? Lo que siempre deben tener en cuenta es que cuando ya tengan movimientos curvos, y eso lo van a ver ya en primer semestre también, pues en este tipo de movimientos la velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria. Eso quiere decir que si yo analizo la velocidad en este punto, la velocidad va a ser hacia acá, ¿ya? De tal manera que es tangente a la trayectoria. Sin embargo, aquí quiero que noten algo importante. Si es que yo pongo en este punto de aquí y yo analizo la velocidad en ese punto, la velocidad pues estaría así como la acabo de graficar, ¿no es cierto? Estaría tangente a la trayectoria, así. Pero de igual manera va a tener unas componentes, ¿no es cierto? Entonces esta de aquí ya no va a ser la velocidad inicial, sino que va a ser un vector que me invento, velocidad 1, ¿ya? Pero las componentes de este vector velocidad van a ser lo interesante. Si es que ustedes analizan en este punto o en cualquier otro punto, las componentes o la componente de la velocidad en el eje X va a permanecer constante en todo momento. Eso quiere decir que la componente en este lado va a ser lo mismo que la de acá, a pesar de que se vea medio diferente, a pesar de que se vea, que mejor lo hubiera hecho más así como para, bueno ya, a pesar de que se vean como medio, más pequeño que la de acá, pues van a ser exactamente las mismas. Ya, se ve medio raro porque no le dibujé a escala, pero bueno. De tal manera que aquí va a ser la velocidad en X mismo, ¿ya? Pero acá nosotros tendríamos una velocidad en Y que le vamos a poner 1
Si yo analizo acá, la velocidad en y va a ser una velocidad en y2. Eso quiere decir que no va a ser para nada igual a lo que está acá. Van a ser totalmente diferentes, ¿ya? Pero la velocidad en el eje X en todo momento va a ser igual. Así que pilas con eso. Ahora, analicemos ahora en el punto máximo, justo en la altura máxima, aquí. ¿Ya? Si yo analizo en ese punto, voy a tener una componente, o mejor dicho, el vector velocidad va a ser tangente a la trayectoria, es decir, va a ser algo así. ¿Ya? Listo. Colocamos ahí nuestro sistema de coordenadas. ¿Ya? Y pues, ahí sí está mejor. ¿Ya? Y pues veamos, ¿no es cierto? Este sería el vector velocidad. ¿Qué le vamos a poner? Vector velocidad 2. Pero vemos que este vector velocidad únicamente está en el eje X, ¿no es cierto? Y yo les había dicho que en el eje X la velocidad siempre es la misma, por tanto este vector velocidad va a ser igual al vector velocidad X, ¿ya? Todos son exactamente lo mismo. Y ustedes me dirán, ¿y la velocidad en Y? En el punto máximo, la velocidad en Y no existe. En el punto máximo no hay velocidad en Y en este tipo de movimientos, ¿ya? Listo. Ahora vamos a hacer otro análisis justo acá abajo, justo en este punto de aquí, ¿ya? ¿Hacia dónde estaría el vector velocidad? El vector velocidad estaría hacia acá, ¿ya? Hacia por acá. De tal manera que sigue siendo tangente a la trayectoria. Y le vamos a poner, no sé, de morado. Entonces yo me creo mi sistema de coordenadas para seguir analizándole. Justo así, un poquito más pequeño. ¿Ya? Creo mi sistema de coordenadas y yo sé que en este punto esta velocidad también va a tener componentes, ¿no es cierto? Una componente hacia acá y una componente hacia acá. De tal manera que la componente en el eje X va a seguir siendo exactamente la misma que la que hemos venido poniendo acá. Velocidad en X, velocidad en X, velocidad en X. Entonces acá tendríamos a la velocidad en X. Sin embargo, la velocidad en Y no va a ser la misma, ¿no es cierto? Vemos clarísimo, ¿no es cierto? Acá la velocidad en Y estaría hacia abajo, acá está yéndose hacia arriba, acá también hacia arriba. Entonces aquí sería una velocidad en Y que le vamos a poner 2. ¿Ya? Totalmente diferente a las que hemos puesto más acá. Y listo. Entonces, algo importante también aquí es que en estos movimientos, pues nosotros vamos a tener... No, ¿saben qué? En este de aquí no le vamos a... no le vamos a poner esto de acá. Bueno, ya creo que quedó claro el concepto de que la velocidad en X va a ser igual en todo momento, ¿ya? Aquí vamos a graficar otra cosita, ¿ya? Sin embargo, pues nosotros sabemos que para que suceda ese movimiento, también nosotros necesitamos obligatoriamente una aceleración, ¿no es cierto? ¿Y cuál va a ser la única aceleración que va a existir? La única aceleración que va a existir va a ser la gravedad. Y la gravedad pues va a estar dirigido hacia el centro de la Tierra, en todo momento. Eso quiere decir que en este punto la aceleración va a estar hacia abajo, ¿ya? Que le vamos a poner así, le vamos a poner aceleración, ¿ya? En el punto máximo también va a existir la aceleración que va a estar dirigida hacia abajo, ¿ya? Y pues esta aceleración va a ser igual a la gravedad, ¿ya? Igual a la gravedad, ¿ya? Entonces acá también grafiquemos eso de ahí. ¿Dónde o hacia dónde estaría la aceleración? Estaría yéndose hacia abajo, ¿ya? Y aquí vamos a tener o vamos a incluir un nuevo concepto o un nuevo sistema de coordenadas. El nuevo sistema de coordenadas que vamos a incluir va a ser el eje tangencial y el eje normal. El eje tangencial va a ser, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Tangente en ese punto. Y como el vector velocidad también es tangente, pues ya vemos que están o está en la misma dirección que este. Ese sería el eje tangencial. Ahora el eje normal sería algo así. Así, ¿ya? Y vemos que lo que estamos formando es la misma cruz que nosotros colocamos acá, ¿no es cierto? Es el mismo sistema de coordenadas, no más que dado como decir la vuelta, ¿ya? Entonces tendríamos eso de ahí. De tal manera que este de aquí vamos a llamarle eje normal y este de acá va a ser el eje tangencial, ¿ya? Y pues esto que acabamos de graficar es la gravedad, ¿no es cierto? Esta gravedad va a tener componentes. Va a tener una componente acá y va a tener una componente acá, ¿ya? La componente que va a estar en el eje tangencial le vamos a llamar aceleración tangencial. Así que le ponemos así y le vamos a llamar con verde mismo, aceleración tangencial.
¿Ya? Y la componente que va a estar en el eje normal le vamos a llamar aceleración normal. Así que a esta componente que va para acá, que le quiero poner, no sé, de azul, le vamos a poner aceleración normal. ¿Listo? ¿Qué más tendríamos? Ya. En las primeras clases nosotros habíamos visto cómo se ve gráficamente la suma vectorial, ¿no es cierto? Les había dicho que si suman dos vectores, básicamente es llevarle un vector donde termina el otro y básicamente esa sería la respuesta. En este caso estamos haciendo una suma vectorial. ¿Qué pasa si nosotros le llevamos de este justo donde termina el de acá? Básicamente el resultado sería el vector aceleración. Por tanto, pues ustedes lo que podrían concluir de eso de ahí es que la aceleración, vamos a poner más acá abajito, que la gravedad va a ser igual a la suma vectorial de la aceleración tangencial más la aceleración normal. ¿Ya? Y ustedes me dirán, ¿solo en ese punto puedo sacar la aceleración tangencial y la normal? No, no es cierto. En este punto de acá también. ¿Por qué? Porque en este punto de acá el eje, el eje tangencial estaría así, el eje normal estaría así, y pues la aceleración tangencial estaría acá y la aceleración normal estaría acá, ¿ya? En cualquier parte ustedes pueden encontrar eso de ahí. Pero vemos que el sistema de coordenadas tangencial normal va como a decir cambiando, ¿no es cierto? Depende de la trayectoria. Sin embargo, pues el que tenemos acá pues siempre va a ser vertical, vertical, vertical. Y listo. Entonces eso estamos poniendo. La gravedad en este caso va a ser la suma vectorial de la aceleración tangencial más la aceleración normal. Primera cosita que vamos a tener por ahí. No sé si ponerle aquí. ¿Qué más tendríamos? Déjenme acordar qué más tenemos que poner. Este es del eje X por si acaso. Este es del eje Y. ¿Qué más me falta? Ya. Aceleración. Ya, algo tal vez, bueno, que más abajo lo vamos a ver, es que en este momento, o en el punto máximo, creo que es bastante obvio. En el punto máximo, pues la altura va a ser máxima, ¿no es cierto? Vamos a alcanzar una altura máxima. Y esa altura máxima usualmente se le nota con la letra H mayúscula, ¿ya? Eso primerito. Esto de acá ya le voy a anotar más abajo, pero le voy a dejar por lo tanto hasta mientras de ahí. Y listo. Ahora, ¿cómo vamos a resolver ejercicios de este tipo? Obviamente en los ejercicios no es que ustedes van a tener que ir graficando todo esto que acabo de poner, ¿no es cierto? Ustedes van a tener que graficar una sola cosa en un punto que les estén solicitando, es decir, solo aquí o solo aquí, ¿ya? Pero ¿cómo vamos a resolverlo? Para resolver este tipo de movimientos, nosotros vamos a tener que dividirlo en dos movimientos más. Y esos movimientos son, ¿qué? ¿Qué pasó? Esos movimientos son, vamos a dividir un movimiento rectilíneo uniforme cuando trabajemos en el eje X y un movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando trabajemos en el eje Y, que está bastante claro, ¿no es cierto? En el eje X yo veo que la velocidad se mantiene en todo momento, así que era obvio que iba a ser un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Porque en este movimiento la velocidad era constante en todo momento. Ahora, en el eje Y, nosotros vamos a tener un MRV, ¿no es cierto? Y también era obvio, ¿por qué? Porque la velocidad va cambiando, ¿no es cierto? La velocidad con la que está aquí no era la misma con la que estaba acá, no era la misma con la que estaba acá, y vemos que a su vez el vector aceleración o solo la aceleración siempre está dirigida hacia abajo, ¿no es cierto? Es decir, esta aceleración no tiene componentes en el eje X y por ello es que no le afecta esto de acá, pero solo le afecta en el eje Y. Así que pilas con eso. Vamos a dividir eso y pues podríamos de ahí sacar un montón de cosas, ¿no es cierto? En este caso se me ocurre que la velocidad en el eje X yo la podría sacar utilizando esto de acá. La velocidad en el eje X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ. Y esta velocidad en el eje X sería la misma aquí, la misma acá, la misma arriba, la misma acá y en todo momento. Así que trabajar en el eje X, lo más sencillísimo. Sin embargo, para encontrar ciertas cosas a veces en el eje X, nosotros también tenemos que ir al eje Y. Vemos que para trabajar en el eje Y, también podría sacarla, ¿no es cierto? B sub 0, no más que me quedaría multiplicado. Bueno, aquí no le puse 0, le puse 1. Sería B sub 0, y ahora ya no por el coseno, ¿no es cierto? Sino que como quiero la otra componente, sería por el seno del ángulo θ. Y ya. De tal manera que este es un MRV, por tanto la aceleración va a ser igual a la gravedad. Y listo. ¿Qué más podríamos poner? ¿Ya? Bueno, pues como es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a utilizar todas las formulitas del MRV.
Acá pues la única formulita del MRU. Y esto pues lo voy a encerrar en un cuadradito. Esto es lo más importante. En todo ejercicio que ustedes hagan, lo recomendable es que ustedes separen el movimiento. Es decir, pongan en una parte MRU, X, MRV, y empiezan a trabajar así, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Encuentran algo acá que les sirva y utilizan acá. Encuentran algo acá que les sirva y utilizan acá. Así, que ya vamos a ver. Listo. ¿Qué más tendríamos? Pues ya lo anoté arriba, pero voy a volverlo a anotar aquí. La gravedad va a ser igual a la aceleración tangencial más la aceleración normal. Y ustedes me dirán, pero profe, la gravedad es una constante, ¿no es cierto? La gravedad es una constante. Y estas aceleraciones van a ser variables porque vemos que no son las mismas. Aquí está cambiando y acá también están cambiando. Y ustedes me dirán, ¿cómo dos cosas variables me dan como resultado? Variable. ¿Cómo dos cosas variables me dan como resultado una constante? Bueno, sabemos que la gravedad es 10. Si yo a la aceleración tangencial le pongo 5 y a la aceleración normal le pongo 5, el resultado sigue siendo 10. Si yo a esto le pongo 4, el otro va a ser 6. El resultado sigue siendo 10. Si yo a este le pongo 1, el otro sería 9. El resultado sigue siendo 10, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que estos sean variables, pues el resultado siempre va a ser exactamente el mismo. Así que, pilas con eso de ahí. ¿Qué más tendríamos? Bueno, la gravedad, ya lo vimos cuando vimos movimiento vertical, caída libre y eso, es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, pero ustedes como están en prepo, pues usualmente los ejercicios están para que ustedes utilicen la gravedad redondeada a 10 metros sobre segundos al cuadrado, ¿ya? Cuando pasen al primer semestre, pues ahí utilizarán más esta de acá. Sin embargo, hay algunos ejercicios que sí utilizan el 9,8 como para que les coincida mejor, pero bueno, ya quedaría a criterio de cómo se puso el ejercicio. Listo. Antes de pasar a hacer ejercicios, también tenemos que ver unas cuantas formulitas que nos van a servir, ¿ya? En lo personal, casi no las uso las formulitas porque todo deduzco de cómo está el ejercicio, pero si es que a ustedes les sirven, pues les voy a dar de igual manera, ¿ya? Que sí vamos a hacer un ejercicio con la formulita para que vean también cómo se utiliza. Y vamos a poner aquí fórmulas, ¿ya? Que capaz que ustedes sí las vieron en algún momento. Vamos a tener una formulita que va a ser para la altura máxima. ¿Ya? Para la altura máxima, la formulita es la siguiente. La altura máxima era con h y esto va a ser igual a la velocidad en y al cuadrado dividido para 2 veces la gravedad. ¿Ya? ¿Qué más tendríamos? Lo que tendría es que esto a su vez es igual a la velocidad en y va a ser igual a b sub 0 por el seno de teta, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que elevar todo eso al cuadrado. Entonces sería b sub 0 al cuadrado por el seno al cuadrado de teta. Y esto dividido para 2 veces la gravedad. Eso sería reemplazado, pero ojo, utilizando seno del ángulo teta, donde este ángulo teta es este de acá, ¿ya? Ojo con eso. Si les dieran este ángulo de acá, ustedes no podrían utilizar seno de teta, tendrían que cambiar por el coseno de teta y así. Así que por ello es que es medio raritas esas fórmulas, porque todo depende de qué datos tengan, así que no, por eso no utilizo, pero bueno. Entonces ahora pasemos a otra formulita. La otra formulita va a ser la del tiempo de vuelo. ¿Ya? Pongamos aquí tiempo de vuelo. Para el tiempo de vuelo, nosotros vamos a tener que, vamos a ponerle así, tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad en el eje Y dividido para la gravedad. Y esto va a ser igual a, reemplazado otra vez la velocidad en Y, ¿no es cierto? 2 veces la velocidad 0 por el seno del ángulo teta, donde ese ángulo teta es el ángulo que nosotros pusimos en nuestro gráfico y esto dividido para la gravedad. Y hasta ahí tendríamos esas dos formulitas. Listo. Hasta ahí, chicos. ¿Todo de acuerdo con esto? Sí. Josué. Sí, profe. Jair. Sí, bro. Y Dalila. Sí, profe. Y listo, chicos. Entonces sigamos, ¿ya? Sí, el tema es bastante extenso. Sí, capaz que ya se están cansando y hasta yo me estoy cansando, pero sigamos, ¿ya? Aún nos falta ver. Listo, tenemos tiempo de vuelo, altura máxima. Ya, vamos a tener también otra formulita
que va a ser el tiempo de subida. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que este es el tiempo de vuelo, ¿no es cierto? Entonces el tiempo de subida básicamente sería solo la mitad. Así que vamos a solo a copiar esto de aquí, acá arriba. Y sabemos que el tiempo de subida es la mitad, así que dividido para 2 se va este y se va este. Entonces aquí sería tiempo de subida. ¿Ya? Listo. ¿Qué otra formulita? Tenemos la de alcance máximo, ¿ya? Alcance máximo. Que creo que esa es la que vamos a utilizar. No, no, esta no. Esta de acá creo que es la que vamos a utilizar en el ejercicio de abajo. ¿Ya? Alcance máximo va a ser el X máximo. Es decir, cuál es el alcance máximo en la parte horizontal, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a, esta de aquí es velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo teta, ¿ya? Y esto va a ser dividido para la gravedad. Ojo, este ángulo teta tiene que ser el ángulo que está acá arriba tomado con el eje X, ¿ya? 2 veces velocidad inicial y gravedad. Ya, y esas son las formulitas que tendríamos. Y ahora sí hemos acabado la parte teórica y podríamos pasar a la parte de los ejercicios. Así que encerremos esto así. Y listo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer este ejercicio que está acá abajito. Pero como que ya vimos bastantes cositas, así que vamos a tomarnos unos cuantos minutitos, ¿ya? Voy a ir a tomar agua y pues ustedes descansen un ratito. Pero primero copien el ejercicio, ¿ya? Copian el ejercicio, luego descansan un ratito y ya volvemos a seguirle haciendo, ¿ya? Descansen un ratito, chicos.
Listo, chicos. Empecemos. Vuelvan de su descanso. Ya. Vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? El primer ejercicio de movimiento parabólico. Es bastante sencillo este ejercicio, pero la base de cómo lo vamos a resolver va a ser la base de cómo vamos a resolver todos los que vienen más adelante. ¿Ya? Primerito me dice, desde un avión a 157 metros de altura, con velocidad horizontal y constante de 60 metros sobre segundos, se deja caer una carga de agua sobre un incendio forestal. Determine a qué distancia horizontal del incendio debe encontrarse el avión al soltar la carga. Distancia horizontal, ojo con eso de ahí. Así que vamos a graficar lo que está sucediendo. Vamos a poner aquí este cuadradito y vamos a asumir que este cuadradito es el avión, ¿ya? El avión me dice que va a estar cargando una carga de agua, así que a la carga de agua le vamos a poner como si fuera esto de así. Y ya, de tal manera que la carga de agua, pues vamos a asumir que cae así directamente, ya, no que cae como lluvia gota por gota ni nada de eso, ya, cae directamente. Me dice que el avión está a 157 metros de altura, entonces estamos a una altura de... Y vamos a poner aquí una altura de... Un color me falta aquí, déjeme ver. Ya no vale aumentar más. ¿Qué color se está repitiendo? No, el tomate. ¿Ya? Está, ¿cuánto me dijo? 157 metros de altura, ¿ya? Y me dice que con una velocidad constante horizontal de 60 metros sobre segundos, ¿ya? Entonces va a tener una rapidez en este caso, pero ya nos dice horizontal, así que pongámosle una velocidad así. ¿De cuánto? De 60 metros sobre segundos. Así que le pongamos en azul y esto va a ser de 60 metros sobre segundos. Listo. Ahora me dice que tiene que dejar caer eso sobre un incendio forestal para que se apague, ¿no es cierto? Entonces aquí ojo con lo que va a pasar. Cuando un avión, o ustedes imaginen que están manejando un avión, si quieren apagar un incendio, no es que tienen que pasar justo cuando están arriba y soltar el agua, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el agua también está viajando 60 metros sobre segundos. Entonces ustedes tienen que soltar el agua cuando el incendio está por acá. ¿Ya? Que le voy a poner más por acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con la velocidad con la que está yendo, el agua no es que cae recto, ¿no es cierto? Sino que el agua cae así. Cae morado. Así. Sale desde aquí y va algo así, un tipo de movimiento, algo así. Y llega al incendio, ¿ya? Así es como va a suceder, ¿ya? No es que tampoco el avión está por acá con la carga de agua y el fuego está acá, ¿no es cierto? Y suelta la carga, no es que la carga va para acá, ¿ya? Entonces, pilas con eso. Ya lo tenemos hasta ahí y veamos qué nos dice. Debo determinar la distancia horizontal del incendio a la que debe encontrarse el avión al soltar la carga. Entonces, lo que me está pidiendo encontrar es cuál es esta distancia de aquí. Y le pondríamos en, no sé, rosado. Y pues a esa distancia le vamos a llamar distancia X. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Pues ya no tenemos nada más. Así que tendríamos que resolver este ejercicio. Primerito, pues, ¿qué vamos a hacer? Como les dije, van a dividir el movimiento en dos partes. Van a poner movimiento rectilíneo uniforme para cuando yo trabaje en el eje X y movimiento rectilíneo uniformemente variado para cuando trabaje en el eje Y. En el eje X, ¿qué nomás tenemos? Vemos que acá nos está dando una velocidad. Me dice que la velocidad inicialmente es horizontal de 60 metros sobre segundos. Por tanto, lo que nos están dando es la velocidad en el eje X de 60 metros sobre segundos, ¿ya? Y si nosotros analizáramos en este punto de aquí, tendríamos una velocidad algo así, ¿no es cierto? De tal manera que su componente seguiría siendo 60 metros sobre segundos. Eso lo vimos arribita, ¿no es cierto? Así que pilas con eso. En todo momento va a ser la velocidad en el eje X de 60 metros sobre segundos. Sin embargo, en el eje Y, pues va a ir cambiando un poquito. ¿Ya? Eso tendríamos primerito. Ya no tenemos nada más, no tenemos tiempo, no tenemos nada. Así que tendríamos una formulita que era para el MRU, que es igual a la velocidad, es igual a la distancia sobre el tiempo. Aplicado a nuestro ejercicio sería la velocidad en el eje X es igual a ¿qué distancia recorre? La distancia que recorre es esta X de aquí, ¿no es cierto? Así que yo pongo X y esto dividido para el tiempo. La velocidad en el eje X sé que es 60. X sé que es lo que estoy buscando y tiempo es lo que me falta para yo poder determinar cuánto vale X. Así que lo que me falta es el tiempo, ¿no es cierto?
Y yo no tengo nada más aquí, así que tengo que trabajar en el otro movimiento. Para este movimiento de acá nosotros tenemos lo siguiente. La velocidad en y inicial va a ser igual a 0 metros sobre segundos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá solo tendríamos inicialmente en el eje X. En el eje Y no teníamos nada. Así que inicialmente la velocidad en el eje Y va a ser igual a 0 metros sobre segundos. ¿Ya? Ahora, ¿qué estamos buscando? Lo que estamos buscando es un tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué datos tenemos para el eje Y? Para el eje Y tenemos un dato de distancia. Como busco tiempo y tengo un dato de distancia, lo que podría hacer es aplicar la formulita de movimiento rectilíneo uniformemente variado que utiliza la distancia y el tiempo. Y esta era igual a, la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? La distancia, pues, sabemos que es esa de 157, así que pongo 157. La velocidad inicial teníamos acá arriba que era 0, ¿no es cierto? Así que todo esto se hace 0. Y me quedaría que es igual a un medio de la aceleración. ¿Cuál va a ser la aceleración? ¿Ya? En el movimiento que tenemos aquí vemos que la carga de agua va a ir cayendo hacia abajo, ¿no es cierto? Y la aceleración también va a estar dirigida hacia abajo. Por tanto, la aceleración va a ser la gravedad. Así que yo pongo aquí la gravedad y vamos a utilizar una gravedad de 10. Y esto multiplicado por el tiempo al cuadrado, que es lo que yo estoy buscando para poder luego reemplazar acá. Entonces ya, aquí se va y esto me quedaría 5 y por tanto tendría que el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 157 para 5, obteniendo así un tiempo de 5,6 segundos. ¿Ya? He encontrado cuál es el tiempo en el que la carga va a ir o va a caer en el eje Y, ¿no es cierto? Pero en el eje X básicamente sería la misma carga, ¿no? El mismo tiempo, ¿no es cierto? Así que yo vengo acá y digo, entonces 60 va a ser igual a X dividido para 5,6. Y tendríamos así que X va a ser igual a 336 metros. Y por tanto, pues, esta de aquí sería la solución del ejercicio. ¿De acuerdo? Chicos. Dalila, Sí, Jair Sí, profe. y Josué. También, profe. Buenas, ¿ya? Algo que me olvidé de darles acá arriba, me faltó una formulita, ¿ya? Es una formulita bastante complicada de aprendérsela, pero en un examen, una pregunta era utilizando esa formulita y si no la realizaban con esa formulita, se hacía demasiado complicado, ¿ya? Así que, pongámosle, es bastante larga, así que tal vez por eso me olvidé. Esto es igual, la variación de la posición en Y es igual a X por la tangente del ángulo θ menos la gravedad por X al cuadrado y esto dividido para 2 veces la velocidad en el eje X al cuadrado. Esta es la formulita. Creo que es la formulita de la parábola, algo así, ¿ya? Pero ya ahorita veamos cómo se usa en este ejercicio que acabamos de hacer. Cópienle ahí un ratito. Y ahorita le hacemos. Ya, vamos a hacer utilizando esta formulita, ¿ya? Vamos a resolver este mismo ejercicio utilizando esta formulita. Y si es que les gusta más utilizar la formulita, pues podrían utilizarla. Se ahorran bastantes cosas. Pero yo como no me la sé de memoria, pues no la usaba. Así que pongamos este de acá. ¿Qué es lo que me está diciendo esto de aquí? Me dice que debo encontrar la variación de y es igual a eso. ¿A qué es igual la variación de y? Esto es lo mismo que poner y final menos y inicial. Y esto va a ser igual a exactamente lo que está aquí. Listo. Y final y y inicial. Y inicial. A ver, déjame ver. Sería y final. Menos y inicial. ¿Ya? Entonces, para resolver o utilizando esta formulita, se suelen a veces complicar las cosas, pero es porque toca crearse o toca poner un sistema de referencia.
¿ya? En este caso, yo voy a decir que mi sistema de referencia está justo aquí, ¿ya? Justo en la base, ¿ya? Si pongo que mi sistema de referencia está justo en la base, ahí sí yo ya puedo resolver el ejercicio. De tal manera que, ¿cuál es la posición inicial? Ya, ¿cuál es la posición final en Y? No, a ver, sería así. ¿Cuál es la posición final en Y? La posición final en Y vendría a ser 0, ¿no es cierto? Porque cae hasta 0. Y la posición inicial sería 157, porque inicialmente estaba en 157. Así que yo vengo acá abajo y digo, final menos inicial. Final va a ser cuando llegue a 0, ¿no es cierto? Inicial va a ser cuando haya estado arriba, que sería 157. Esto es igual a X es lo que estoy buscando, así que pongo X por la tangente de un ángulo. El ángulo tiene que ser tomado con el eje X, ¿no es cierto? En este caso vemos que el ángulo en el eje X va a ser 0, no hay ángulo, ¿no es cierto? Entonces yo digo, sería la tangente de 0. Y esto me quedaría menos, la gravedad sería 10, X me quedaría X porque es lo que estoy buscando, dividido para 2 veces la velocidad en el eje X. La velocidad en el eje X siempre iba a ser 60, ¿no es cierto? Aquí está 60. Así que yo digo A dividido para 60 al cuadrado. Esto se va a hacer 0. Y de esta manera, ustedes despejando esta X obtendrían que es igual a 336,2 metros, que les salió un poco más exacto, si se podría decir así, ¿ya? Pero es básicamente la misma respuesta que la que está acá arriba, ¿ya? A veces esta formulita suele hacer confundir, de hecho, ahorita me acaba de hacer confundir ciertas cositas, pero pues hay que tener cuidado con eso de aquí y tener cuidado también con el eje de referencia que se utiliza. ¿Listo? ¿De acuerdo, chicos? Pero pues ahí la tienen por si acaso, ¿ya? Pero todos los demás nosotros le vamos a hacer así, ¿ya? Esta es la manera en la que me interesa que aprendan, porque a veces los profesores no les aceptan con esta de acá, porque es como la fórmula rápida, ¿ya? Así que de ahora en adelante los ejercicios que vamos a hacer más abajito, las vamos a hacer así. Que creo que, bueno, en lo personal así me queda más claro que utilizando esa otra formulita, ¿ya? Entonces, sigamos, ¿ya? Pasemos de ejercicio. Este de aquí es muy bueno. Cópienle, ¿ya? Y este está medio larguito. Dalila, ¿ya? Me avisas cuando la acabes de copiar.
Ya, profe. Listo, chicos. Le vamos a hacer, ¿ya? El ejercicio me dice, un famoso arquero disparó una flecha hacia una manzana sobre la cabeza de su hijo. La flecha se disparó con una rapidez de 15 metros sobre segundos y un ángulo de elevación de 30 grados y desde una altura de 1,5 metros sobre el suelo plano, horizontal. Considere que el niño se encuentra a una distancia de 19,49 metros parado sobre un cajón de 0,5 metros de altura y que la flecha impacta en la manzana a 5 centímetros sobre la cabeza y a partir de ello me dice que debo determinar la estatura del hijo. ¿Ya? Así que así nomás, si nosotros solo leemos e intentamos resolver, va a estar medio complicadito, ¿no es cierto? Por tanto, nosotros tenemos que realizarnos un gráfico, ¿ya? Y voy a poner aquí que este va a ser el suelo, ¿ya? Primerito veamos lo que nos dice para la flecha, ¿no es cierto? Me dice que la flecha se dispara con una rapidez de tal y tal elevación desde una altura de 1,5 metros. Así que vamos a decir que hasta por acá es la altura de 1,5 metros. 1,5 metros. Que no me gusta así. Sí, no sé. ¿Ya? 1,5 metros. Entonces la flecha se está disparando desde aquí. Me dice que se dispara con una rapidez de 15 metros sobre segundos, entonces va a ser lanzada la flechita con una rapidez de 15 metros sobre segundos y un ángulo de elevación de 30 grados. Eso quiere decir que a partir de aquí se levanta 30 grados. Entonces le vamos a poner hasta por ahí de azul y pues la rapidez va a ser de 15 metros sobre segundos. El ángulo que se va a estar tomando con el eje horizontal va a ser de 30 grados. ¿Ya? Ya, ahora me dice que el niño se encuentra a una distancia de 19,49 metros. Eso quiere decir que desde donde se lanzó la flechita, vamos a tener una distancia de, hasta por acá, de 19,49 metros. ¿Ya? Y me dice que el niño está parado sobre un cajón de 0,5 metros. Entonces, justo aquí vamos a tener que hay un cajón y este cajón va a tener una altura de 0,5 metros. ¿Ya? Luego me dice que está parado sobre el cajón y la flecha impacta en la manzana a 5 centímetros sobre la cabeza del hijo, ¿ya? Eso quiere decir que aquí va a estar el niño, algo así, ¿ya? Y el niño va a tener pues una manzanita en la cabeza, algo así. De tal manera que la flecha pues va a viajar así, 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 formando un movimiento parabólico y va a chocar justo en la manzana y de tal manera que la manzana está a 5 centímetros sobre la cabeza del niño. Pero aquí ojo con algo. Todo nos está dando metros sobre segundos. Me está dando metros, me dice metros, pero acá me está dando en centímetros, así que yo tengo que transformar esto a metros. Lo que transformado me quedaría 0,05 metros. O podrían poner 5 por 10 a la menos 2 metros. Queda lo mismo, ¿no es cierto? Pero le voy a dejar como 0,05 metros. ¿Listo? Por tanto, acá pues tendríamos que la longitud de esto de acá es 0,05 metros. Listo. ¿Qué más tendríamos? Ya no tendríamos nada más, ¿no es cierto? Ojo, esta velocidad de aquí va a tener componentes de acá, que ya les vamos a ver. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que dividir el movimiento en dos partes. Así que empezamos. Primerito, dividimos, ¿no es cierto? El movimiento rectilíneo uniforme para cuando trabajemos en el eje X y movimiento rectilíneo uniformemente variado para cuando trabajemos en el eje Y. En el eje X, ¿qué nomás tenemos? ¿Cuál sería la velocidad en el eje X? ¿Alguno de ustedes me podría decir cuál sería la velocidad en el eje X? ¿Sí? ¿No? Josué, nada. Ya lo vimos arribita.
Dalila. 12,99. ¿Cómo sacaste eso? Antes de nada. A ver, sería la velocidad, ¿Ya? que sería 15 por el coseno del ángulo, que sería 30. Exactamente. 15 por el coseno del ángulo 30. ¿Cuánto dijiste que salía? 12,99. 13, ¿ya? 13 metros sobre segundos, ¿ya? Entonces eso lo hicimos arribita, ¿no es cierto? ¿Cómo sacó eso lo que acabamos de hacer? ¿Cómo sacó Dalila? Sabemos que velocidad en X sería la parte de acá abajo. Trabajando en este triángulo rectángulo, pues es como se hace, ¿no es cierto? Vemos que si yo utilizo, no sé, el coseno de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente, que sería velocidad en X, dividido para la hipotenusa, que sería 15. Por tanto, despejando yo tendría la velocidad en X es 15 por el coseno de 30, ¿ya? Obteniendo esto de acá. Pilas con eso, chicos, son cosas de las primeras clasecitas, ¿ya? Entonces, listo, tenemos la velocidad en el eje X. Ahora, también podríamos sacar cuál es la velocidad en el eje Y, pero la velocidad inicial, ¿no es cierto? La velocidad en el eje Y inicial, ¿a qué va a ser igual? Jair. A 15 por el seno del ángulo. Exactamente. 15 por el seno de 30, ¿no es cierto? Porque utilizando el mismo triángulo rectángulo, ¿no es cierto? En este caso lo que estoy buscando es la velocidad en el eje Y, que sería la misma que está acá. Entonces pongo el seno de 30 es igual al cateto opuesto, que sería la velocidad en Y, dividido para la hipotenusa, que sería 15, y pues despejo. La velocidad en el eje Y sería 15 por el seno de 30. Y listo, ¿ya? Así que listo. Y esto de aquí sale, la velocidad en el eje Y es igual a 7,5 metros sobre segundos. Listo. Entonces ya tengo esas cositas. Así vamos a ir sacando. Ahora, ¿qué más tenemos para el eje X? Para el eje X el ejercicio me está dando cuál es la distancia horizontal, ¿no es cierto? Entonces tenemos que X va a ser igual a 19,49 metros. ¿Ya? Así que directamente podríamos ya sacar algo en esta de acá, ¿no es cierto? Sabemos que la formulita es igual a la velocidad, es igual a la distancia sobre el tiempo. Aplicado a nuestro ejercicio sería la velocidad en el eje X es igual a X sobre el tiempo. La velocidad en el eje X es 13. X 19,49. Y por lo tanto yo podría obtener el tiempo, ¿no es cierto? De tal manera que tendría que el tiempo es igual a 1,5 segundos. ¿Ya? Así de fácil he obtenido 1,5 segundos y ya no tengo nada más para trabajar en este lado de acá. Sin embargo, yo sé que este tiempo es exactamente el mismo para el tipo de movimiento de este lado. ¿Ya? Entonces, listo. ¿Qué es lo que estoy buscando? Yo lo que estoy buscando es lo siguiente. Ya. Déjeme ver. Y final menos. Uy, ya. Ajá. Ah. Ya, aquí algo importante, chicos. ¿Ya? Vemos que en el ejercicio que nosotros estamos realizando, bueno, ya, pongámosle acá. Yo lo que estoy buscando es una distancia, ¿no es cierto? Pero en una distancia en el eje Y, de tal manera que yo pueda luego obtener esta distancia de acá. Estoy buscando una distancia en el eje Y, así que yo sé que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aplicado a nuestro ejercicio, ¿cómo quedaría la distancia? Vemos que ahora esta flechita no está saliendo desde el eje no está saliendo desde el cero, ¿no es cierto? Sino que está saliendo 1,5 metros más arriba y acá no sabemos dónde sale. Así que esta formulita se transforma en la variación de Y. ¿Ya? Esto es igual a, ojo, eso hacemos porque aquí no está saliendo desde cero. ¿Ya? Y listo, pues luego esto quedaría igual a la velocidad inicial. ¿Cuál sería la velocidad inicial? Sería la velocidad en Y inicial. ¿Cuál sería el tiempo? Pues el tiempo sería el que obtuve hace ratito. Esto me quedaría más un medio de la aceleración. ¿Cuál sería la aceleración? Vemos que inicialmente la flechita está yéndose hacia arriba, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la flechita va a tener una componente en el eje Y, que sería la velocidad en el eje Y inicial, hacia arriba. Sin embargo, la aceleración siempre es dirigida hacia abajo. ¿Ya? Acá está la gravedad. Por tanto, en este caso, pues vemos que están contrarias, entonces aquí la aceleración sería menos la gravedad.
Y esto multiplicado por el tiempo, que sería tiempo al cuadrado. Ojo con esas cositas, tienen que irse dando cuenta, ¿ya? En el ejercicio de acá arriba era la gravedad, porque veíamos que inicialmente, de hecho, ni siquiera íbamos a tener velocidad en el eje Y. Sin embargo, cuando avanzamos un poquito, pues vemos que la velocidad está hacia abajo y la aceleración también está hacia abajo, y por ello es que le colocamos aquí solo la gravedad positiva. Entonces, sigamos. ¿Cómo se abre esa variación de Y? Se abre como Y final menos Y inicial. Siempre una variación se abre así, final menos inicial. Y esto pues va a ser igual a... la velocidad en Y inicial es 7,5. El tiempo es 1,5 más un medio de la menos la gravedad me quedaría menos 10 por el tiempo, que sería 1,5 al cuadrado. Listo. ¿Cuál sería Y final? Y final va a ser la longitud que hay desde el suelo hasta la manzana, ¿no es cierto? Entonces, a la altura del niño le vamos a llamar una altura h minúscula, ¿ya? Entonces, a la altura del niño le vamos a llamar h minúscula. Por tanto, la altura o el y final vendría a ser la suma de todos estos de aquí, ¿no es cierto? Por tanto, yo digo, entonces y final va a ser igual a 0,05 más h y más los 0,5, ¿no es cierto? Es la suma de las tres cositas. ¿Cuál sería la altura inicial o el y inicial? Sería este de acá, 1,5 metros. Por tanto, yo vengo acá y digo, tengo que reemplazar eso de ahí. Así que vemos que y final vale todo esto de aquí. Vengo acá abajo y le copio aquí. Y el y inicial, pues vale menos 1,5. ¿Ya? Y esto va a ser igual a todo esto de acá. Por tanto, pues lo único que tendría que hacer es poner todo en la calculadora, ¿no es cierto? Y resolver. De este lado, un numerito, ¿ya? Luego el menos, está bastante sencillo de despejar. De tal manera que nosotros tendríamos que h va a ser igual a 0,95 metros. ¿Qué digo? 0,95 metros, ¿ya? Por tanto, el niño está midiendo 95 centímetros, ¿ya? Y esta de aquí sería la respuesta del ejercicio. Solo está de poner en la calculadora como más se acomoden. Podrían sacar cuál es la respuesta de esto de aquí. Este menos 1,5 estaría restando, pasa a sumar. Este 0,5 y este 0,05 están sumando, así que pasan a restar. Y ya. ¿De acuerdo, chicos? Josué, Sí, profe, ya. ya. Jair Sí, profe. y Daliela. Sí, profe. Listo, ¿ya? Entonces ya, tenemos 0,95, ¿ya? Ahora, pues si ustedes desean, podrían utilizar esta formulita de aquí en este ejercicio de acá, ¿ya? A ver qué tal les va. Pero les tiene que salir la misma respuesta, ¿ya? Eso pues podrían hacerlo cuando acaben esta clasecita. Que de hecho ya solo está de reemplazar, ¿no es cierto? No tendrían que hacer nada. A ver, y final tienen y inicial, ¿ya? X, X tienen, tangente del ángulo, el ángulo lo tienen. Gravedad 10, X lo tienen, 2, la velocidad en X. Bueno, solo tendrían que sacar la velocidad en X que está acá y ya. Pero como les dije, pues la forma en la que nosotros vamos a aprender es dividiendo el movimiento en dos partes. Ahora vamos a hacer 37, si alcanzamos. El ejercicio, ya no hay más creo, sí aquí hay otro. ¿Ya? Vamos a hacer este ejercicio y con este acabaremos la clase, ¿ya? Cópienle, ¿ya? Y Jair, me avisas cuando le acabes de copiar.
Listo, chicos, ya han de haber copiado, ¿ya? Entonces empecemos. Me dice, un proyectil es lanzado con una velocidad inicial de 40i más 30j e impacta en el blanco luego de 4 segundos. Me dice que debo determinar el vector posición del blanco con respecto al punto de lanzamiento y también me dice que debo calcular la velocidad de impacto en el blanco. Y ojo, en la clasecita que tuvimos de velocidad, habíamos visto que la velocidad también es un vector. Así que en pocas lo que me está pidiendo es un vector posición y el vector velocidad. Así que ya, primerito nosotros vamos a hacer algo como para entender el gráfico, como para entender el ejercicio y pues vamos a graficar. Voy a hacer un gráfico algo así. ¿Ya? Tenemos que el proyectil se lanza con esa velocidad, ¿no es cierto? Que la velocidad es 40 en i, ¿ya? Más 30 en j. A ver, déjame ver un 40 en i más 30 en j. Es decir, está siendo lanzado algo por ahí, ¿no es cierto? A escala, pero le voy a hacer algo así, ¿ya? Algo así. Esa sería la velocidad con la que está siendo lanzado. Así que déjame, le pongo el color azul y esta sería la velocidad inicial. ¿Ya? Entonces, debido a esa velocidad inicial, el movimiento va a ser un movimiento parabólico. Entonces, el movimiento va a irse así, 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 así. Por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Ya? Y en algún momento por acá va a golpear o se va a topar con un blanco, ¿no es cierto? Eso quiere decir que va a chocarse justo aquí, así. Vamos a tener así. Digamos que pues era un blanco así normal, ya. Pongámosle un trípode así. ¿Ya? Justo ahí. Listo. Entonces, cuando llegue a este punto de aquí, ¿qué va a pasar? Justo ahí me pide que debo determinar el vector velocidad, ¿ya? Y sabemos que el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Así que el vector velocidad básicamente estaría algo así como por acá, ¿ya? ¿Y qué más me está pidiendo? Lo que me está pidiendo es el vector posición. Y el vector posición pues debe ser el vector medido desde aquí hasta acá. Entonces, este es el vector posición. Y este de acá es el vector velocidad. Velocidad en algún punto. Listo. ¿Ya? Entonces, sabemos que el vector posición va a tener componentes, ¿no es cierto? Va a tener una componente que va a estar hacia acá, que va a ser en el eje X, y una componente en el eje Y, que va a estar hacia por acá. ¿Ya? De igual manera, el vector velocidad va a tener componentes en el eje X y componentes en el eje Y. Y esas son las componentes que yo debo encontrar. ¿Ya? ¿Qué más me dice? Me está dando el tiempo que es 4 segundos, ya, y listo. Entonces, a toda la componente de la parte de la posición en el eje X le vamos a llamar X, ¿ya? Todo eso se va a hacer X. La parte del eje Y le vamos a llamar Y, ¿ya? Ahora, para la velocidad, la componente en el eje X le vamos a llamar velocidad en el eje X y la componente en el eje Y le vamos a llamar velocidad en el eje Y. Así que empezamos. Primerito, pues, ¿qué vamos a hacer? Dividir el movimiento en dos partes. Divido movimiento rectilíneo uniforme para cuando estamos trabajando en el eje X y movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando estamos trabajando en el eje Y. En el eje X, ¿qué nomás tenemos? Me estaba diciendo que el vector velocidad inicial era 40i, o mejor dicho, la velocidad es 40i más 30j. Y este 40i básicamente es la velocidad en el eje X y este 30j es la velocidad en el eje Y. Así que nosotros tenemos que la velocidad en el eje X es 40 y la velocidad en el eje Y es 30. ¿Ya? Entonces yo vengo acá y digo, ah, el ejercicio mismo me lo daba. La velocidad en el eje X es 40 metros sobre segundos. ¿Ya? ¿Qué más me decía el ejercicio? Me decía que todo eso sucede a un tiempo de 4 segundos, ¿no es cierto? Sucede en 4 segundos, así que 4 segundos. ¿Qué más tenemos? Pues utilizaríamos la formulita del MRU, ¿no es cierto? Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Aplicado a nuestro ejercicio sería la velocidad en el eje X es igual a la distancia, que sería X, dividido para el tiempo. Reemplazamos, la velocidad en el eje X es 40. X es lo que estoy buscando y tiempo es 4 segundos. Por tanto, yo obtengo que X va a ser igual a 160 metros, ¿ya? Entonces tenemos que la distancia en el eje X, es decir, toda esta distancia de aquí es de 160 metros. Y ya tenemos la primera componente del vector posición, ¿no es cierto? Así que pilas con eso de ahí. Ahora pues yo podría o yo tengo que trabajar en el otro movimiento. Yo sé que la velocidad en Y inicial va a ser de 30 metros sobre segundos. ¿Por qué? Porque el ejercicio me lo dijo, ¿no es cierto? 30 metros sobre segundos. ¿Qué más podríamos sacar ahí? Pues acá también el tiempo es exactamente el mismo, tiempo de 4 segundos.
Lo que estoy buscando primerito es encontrar cuánto vale esta y de aquí, ¿no es cierto? Y para ello pues utilizamos la formulita de MRV que utiliza distancia y tiempo. Y la única que utilizaba distancia y tiempo era esta. Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo. Aplicado a nuestro ejercicio sería la distancia y es igual a esto de acá. Y ustedes me dirán, pero profe, en el ejercicio de arriba usted puso variación de y. ¿Por qué en el de acá no le pone? No le pongo porque ahora sí está saliendo todo desde cero, ¿no es cierto? Y básicamente si es que yo pusiera variación en y, sería poner y final menos y inicial. Y pues el y inicial sería 0, así que únicamente me quedo con una y. Por tanto, sería, solo voy a dejar con y. Y es igual a, la velocidad inicial sería la velocidad en y inicial, el tiempo pues sería tiempo más un medio de la aceleración. ¿Cuál sería la aceleración? Inicialmente, la velocidad está hacia arriba, ¿no es cierto? Y sabemos que la gravedad siempre está dirigida hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo. Por tanto, son contrarias, así que tengo que poner una aceleración negativa, que sería menos la gravedad. Y esto multiplicado por el tiempo, que sería tiempo al cuadrado. Y listo. Entonces yo digo, y es lo que estoy buscando, es igual a la velocidad en y inicial sería 30, el tiempo es 4 segundos, más un medio de menos la gravedad sería menos 10, y esto multiplicado por el tiempo, que sería 4 segundos al cuadrado. Y obtenemos que la posición en y va a ser igual a 40 metros. Listo. ¿Ya? Tenemos ya x y tenemos cuánto vale y. Por tanto, ya tengo el vector posición. ¿Ya? Entonces yo vengo acá y digo, por tanto, el vector posición sabemos que era igual a la componente en el eje X más la componente en el eje Y. Y ambas ya las tengo. Así que el vector posición sería 160 en el eje X, 160Y, más 40J. Y listo. Esto, ojo, en metros. Por tanto, tenemos la respuesta del primer literal. Así que así y listo. Ahora, pues, ¿qué tendría que hacer? Necesito encontrar cuál es el vector velocidad este de acá, ¿no es cierto? Ustedes me dirán, ¿la velocidad en X también tengo que buscarla? No, porque ya la tengo, ¿no es cierto? Y no se olviden que la velocidad en el eje X se va a mantener siempre en todo momento. Así que tenemos ya cuánto vale esto de acá. ¿Ya? Lo único que tendría que hacer es encontrar la velocidad en el eje Y. Y para trabajar en el eje Y yo tenía que trabajar en este movimiento de acá. Así que lo que estoy buscando ahora es una velocidad. Por tanto, yo tengo velocidad, tiempo, puedo utilizar que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final sería la velocidad que estoy buscando en el eje Y, ¿no es cierto? La velocidad inicial sería la velocidad en Y inicial. La aceleración sigue siendo menos la gravedad, así que voy a poner menos la gravedad. Y el tiempo pues siguen siendo los 4 segundos que estaban arriba. Pongo velocidad en Y es igual a, la velocidad en Y inicial es 30. Así que me quedaría 30 menos 10 y esto multiplicado por 4. Entonces obtengo que la velocidad en Y es igual a menos 10, 40, sí, menos 10 metros sobre segundos. Y listo. Tengo que la velocidad es menos 10 y es lógico que me haya salido en menos 10. ¿Por qué? Porque está yéndose a la parte negativa en este sistema de referencia, ¿no es cierto? En el eje X es positiva y en el eje Y es negativa. Y ya he encontrado todo. Así que vengo acá y pongo, por lo tanto, la velocidad, sé que es igual a la velocidad en el eje X en Y, más la velocidad en el eje Y en J. La velocidad es igual a, en el eje X siempre es la misma, es 40, ¿no es cierto? 40Y. Y en el eje Y, pues en este caso es menos 10 J. Y esto sería metros sobre segundos. Y por tanto, he encontrado la respuesta final de mi ejercicio. ¿De acuerdo? Dalila. Sí, todo claro. Listo. Jair Sí, y Josué. Sí, también. Listo, chicos. Entonces, este sería nuestro último ejercicio de la clase de hoy. La siguiente clase empezaríamos con este de acá ya. Haríamos este ejercicio y pues pasaríamos a movimiento circular. Que como creo que sí nos va a sobrar una clasecita, podríamos empezar a hacer unos cuantos ejercicios de unas pruebas anteriores, ¿ya? Pero no vamos a alcanzar a hacer toda la prueba. Así que, como les había dicho, pues no sé por qué recortaron las clases para física, pero
Gracias a otro curso como di clases a otro curso también, pues les voy a pasar esas clases, ¿ya? En especial a los que van a ir a la Politécnica, les recomiendo que revisen, no todas las clases, porque básicamente es lo mismo que he dado, pero les recomiendo que revisen clases como, supongamos, creo que es la clase 4. Déjenme ver. En esta clase 4, déjenme ver. No, en la clase 4 sigo dando vectores. Sí, no, entonces es la clase 5. ¿Ya? Supongamos en la clase 5 pues está resuelta. Sí, no, sí, no. ¿Dónde está? Creo que ya me pasé. Bueno, creo que no es este, ¿ya? Pero bueno, la clase 12, esta sí. Ya, en la clase 12 pues tengo la resolución de una prueba ya, del examen, mejor dicho. Ven, aquí está el 13, el ejercicio 13 y todo esto. El ejercicio 11 y todo eso. Entonces, si es que quieren ver más ejercicios de cómo se evalúan en la prueba para la Politécnica, pues tienen que revisar este de acá. Supongamos aquí está el ejercicio 4, 5, luego por acá sería el ejercicio 6, el ejercicio 7, el ejercicio 8, el ejercicio 9 y 10. Esto, o el link de todas estas clases que en sí eran 12 y ahora se redució a 8, les voy a mandar como para que, si es que quieren revisar, ¿ya? Pero también les voy a mandar, como se dice, solo los PDFs de las pruebas, es decir, el PDF de esta de acá, para que ustedes revisen. Y si algo no le entienden, pues ustedes irían a las grabaciones a ver cómo se resolvería, ¿ya? Pero pues sería mejor que ustedes hagan solitos, ¿no es cierto? En sí aquí ya está resuelto todo, está encerrado la respuesta, está el procedimiento, así que no creo que tengan ningún problema en eso de ahí, ¿no? Pero eso les mando la última clase. Así que eso sería todo por el día de hoy, chicos. Y si no tienen preguntas, pues podríamos dejar la clase hasta ahí. Voy a detener la grabación.